Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 10 de marzo de 2022, siendo las 11 horas con 30 minutos, damos inicio a la sesión ordinaria número 10 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, maestro presidente. Asisto a esta sesión y aprovecho la oportunidad para saludar atenta y respetuosamente a la magistrada, magistrados presentes, secretaria general de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general, titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general, magistrado de la cuarta sala, presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarlo de manera expresa. En caso de que alguno requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto seguido solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. A favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 570/21 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Inicio en efecto mi intervención exponiendo ante este pleno el recurso de reclamación correspondiente al TOCA 570/21, interpuesto por el director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en representación del director regional de Auditoría Fiscal A, adscrito al citado órgano desconcentrado, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 69/16, en el que se decretó la nulidad total del acto confutado. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por la reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes más relevantes. Un representante legal de una persona moral promovió proceso administrativo en contra de la resolución
contenida en un oficio de 20 de noviembre de 2015. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la segunda sala decretó la nulidad total de la resolución confutada. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera inoperantes los disensos que esgrime el recurrente conforme a las siguientes consideraciones. En esencia, señala a quien recurre que le causa perjuicio la resolución, pues en su consideración la misma no cumple con los principios de legalidad, congruencia, exhaustividad y seguridad jurídica que rigen dichas resoluciones de acuerdo al Código de la materia. Al interpretar, arguye el recurrente, el magistrado resolutor de manera incorrecta el numeral 4 en su fracción 14ª, así como su penúltimo y último párrafo de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. Arguye quien recurre que con la interpretación del magistrado de origen se trasladó a la fiscalizadora una obligación que no le corresponde, esto es, si en los pagos de la contribuyente se encontraban o no erogaciones que se hubiesen realizado por concepto de despensas en dinero o en especie, y en su caso, detallar o pormenorizar si los mismos rebasan o no el 40% del salario base, para poder determinar si se encontraban excluidas del pago del impuesto sobre nóminas. Manifiesta el reclamante que dicha interpretación pasa por alto el principio de autodeterminación de las contribuciones, establecido dicho principio en el artículo 11 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, el cual dispone que corresponde a los contribuyentes determinar contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario, es decir, es en ellos en quien recae la obligación de determinar en cantidad líquida las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe, ya que dicha autodeterminación parte de un principio de buena fe, pues dentro del proceso de fiscalización, su representada solo se abocó a la revisión de la contabilidad proporcionada por la contribuyente. Por lo tanto, concluye la reclamante en su escrito recursivo que la resolución impugnada cumple cabalmente con el requisito de debida fundamentación y motivación. Considerando que la base gravable del impuesto sobre nóminas en nuestra entidad federativa es la suma de las erogaciones en efectivo o en especie que realice el sujeto pasivo por la prestación de un servicio personal subordinado, es decir, el salario y los conceptos que determine cada entidad federativa, que comprende el total de los pagos realizados que consten en la nómina, o bien la relación de individuos que reciban algún pago y se justifiquen con su firma al haberlo recibido. Ahora bien, como lo precisó el magistrado resolutor, dicha base gravable tiene diversas excepciones, que en su momento preveía el artículo 4 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, vigente en el caso que nos ocupa, específicamente la fracción 14ª, la cual señalaba que no se causa el impuesto sobre nóminas por las despensas en dinero y en especie, cuando su monto no rebase el 40% del salario mínimo general vigente en el Estado. Ahora bien, la obligación de determinar en cantidad líquida las contribuciones a enterar le corresponde en efecto al contribuyente al momento de realizar el pago del impuesto sobre nómina en los plazos establecidos en la norma fiscal aplicable. Sin embargo, al tratarse en la especie de una revisión o fiscalización realizada por la autoridad hacendaria, de la cual concluyó la misma que la justiciable omitió el pago mensual del impuesto mencionado, le correspondía a dicha autoridad determinar el crédito fiscal en materia de impuestos sobre nóminas por el periodo revisado. Así entonces, de la documentación presentada por la contribuyente, la autoridad fiscal debió en su resolución señalar si el contribuyente se encontraba o no en alguno de los supuestos de exención y establecer las razones de su determinación, lo que no aconteció en la especie. Es así, pues es la autoridad la que hace la determinación con las documentales que requiere y revisa al efecto, por lo que es la misma la que debe señalar con claridad y precisión los elementos que consideró en la base tributaria de su cálculo de contribuciones omitidas.
Es de explorado derecho que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado para brindarle certeza jurídica a los contribuyentes. Los anteriores requisitos son un deber de las autoridades al emitir un acto de molestia, es decir, tienen la obligación de respetar las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, si la autoridad fiscal dicta una resolución en donde impone una determinación al contribuyente, resulta lógico y exigible que ésta contenga todos los elementos legales que lo facultan para emitir el acto de molestia, esto es, debió analizar la contabilidad de la contribuyente, precisar, señalar si se encontraba en algunos de los supuestos de exención sus erogaciones, de ser así, en su resolución precisar si la exoneraba de dicho pago y, en caso contrario, desestimar esas erogaciones para reducir o aumentar la base tributaria conforme a su razonamiento. Finalmente, es de precisarse a este Pleno que en la especie no resultaba aplicable el artículo 11 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, que invoca la recurrente, ordinal que en su párrafo segundo señalaba que correspondía a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Se precisa ello, pues dicho ordenamiento legal no regía en el momento en que la autoridad fiscal determinó el crédito tributario. Resolución contenida en el oficio de 20 de noviembre de 2015, esto es, respecto de una codificación hoy en día abrogada. Por las relatadas consideraciones y razonamientos, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este Pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario respecto a la ponencia expuesta? Ante la ausencia de comentarios, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y, en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 570 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 586 diagonal 21 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Mi intervención corresponde ahora al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 586 diagonal 21, interpuesto por el autorizado tanto el director general de Obra Pública Municipal como del Ayuntamiento, ambos del municipio de Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1764 diagonal 2019, en donde se decretó la nulidad total de los actos impugnados y se reconoció a la parte actora el derecho de determinación anticipada del contrato de obra pública controvertido. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por la reclamante, me permito compartir este pleno algunos de los antecedentes relevantes del asunto que hoy nos concierne. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de diversos actos, tales como una negativa ficta recaída a su solicitud, mediante la cual peticionó el cierre administrativo de la obra ejecutada para terminar anticipadamente el contrato de obra pública que tuvo por objeto la obra consistente en la ampliación de aplanado a base de mortero cal arena. Asimismo, controvirtió la negativa expresa del pago de gastos no recuperables contenida en sendos oficios de 23 de julio de 2019 suscritos por el director general de Obra Pública Municipal. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la segunda sala decretó la nulidad total de la resolución negativa ficta y expresa relativa a la improcedencia de la declaración de la terminación anticipada del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, cuyo objeto fue la ejecución de la obra denominada aplicación de aplanado a base de mortero, cal y arena, y sus convenios modificatorios. De igual forma,
decretó la nulidad de los sendos oficios de 23 de julio de 2019, mediante los cuales se negó al actor el pago de costos indirectos y gastos no recuperables, al resultar fruto estos de acto viciado de origen. Ante este panorama, quien representa a las autoridades demandadas presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. El único agravio que esgrimen los reclamantes, a juicio de esta ponencia, se estima inoperante, por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio la resolución, pues en su consideración violenta el principio de legalidad establecido en el párrafo segundo del artículo 3 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De igual forma precisa la reclamante en su escrito recursivo que el resolutor extralimitó su facultad jurisdiccional al realizar una interpretación equivocada de lo estipulado en el artículo 90, fracción segunda, de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado, así como de las cláusulas 23ª y 24ª del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, celebrado el 13 de diciembre de 2013. Precisa que el ejercicio de terminación anticipada del contrato es propio de la autoridad y no del ahora actor. También advierte que, contrario a lo afirmado por el magistrado resolutor, el actor no demostró que los insumos para la realización de la obra fuera una obligación asumida por la autoridad en los convenios modificatorios. Finalmente, precisa que de manera equivocada se le condenó al cierre administrativo de la obra ejecutada para dar por terminada en forma anticipada el contrato de obra pública y arguye que el magistrado se extralimitó al condenar al ayuntamiento a realizar el finiquito y entrega-recepción de los trabajos y pronunciarse sobre el pago de costos indirectos y gastos no recuperables. Como puede advertirse del escrito recursivo, la autoridad demandada vuelve a exponer que el ejercicio de terminación anticipada del contrato de obra pública es una actividad propia de la autoridad y no del actor, que no se demostró que los insumos para la realización de la obra fuese una obligación asumida por la autoridad en los convenios modificatorios respectivos, y que de manera equivocada se le condenó al cierre administrativo de la obra ejecutada para dar por terminada en forma anticipada el contrato de obra. Esto es, quien representa a la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en sus escritos de contestación y ampliación de demanda, posicionamientos que fueron debidamente discernidos por el magistrado resolutor en su sentencia de Marras, quien fue claro en determinar que la terminación anticipada del contrato de obra pública fue procedente de conformidad con las pruebas aportadas por las partes, así como de la interpretación armónica de los artículos 90, fracción segunda y 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. Además de lo anterior, advirtió que a la fecha continúa sin cumplirse con el objeto pactado en el contrato de obra pública, desde su celebración, el 20 de diciembre de 2013, lo cual es una razón suficiente para determinar que existe causa justificada que hace imposible su continuación, realización, ejecución de la obra objeto de ese acto contractual, dado que la autoridad administrativa contratante omitió aportar al sumario medios de convicción tendentes a demostrar que esta terminación anticipada no le conviene al interés público, ni tampoco se encuentra acreditado que existan las condiciones para continuar con las obligaciones pactadas en dicho contrato. De igual forma, se precisa que tampoco desvirtuó el reclamante el análisis que el magistrado instructor realizó al material probatorio que ofertaron las partes y que lo llevó a concluir que la autoridad municipal era la responsable de suministrar el material, cemento, cal y arena, para que la parte actual estuviera en posibilidad de cumplir con el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, celebrado el 13 de diciembre de 2013. Como consecuencia del incumplimiento de la entrega del material, resultó procedente la realización del finiquito y entrega-recepción de los trabajos, así como lo relacionado con los pagos de costos indirectos y gastos no recuperables. Como puede advertirse, la parte que recurre formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de lo que argumenta en sus escritos de contestación y ampliación de demanda, pero sin controvertir concretamente las consideraciones establecidas por el magistrado en su sentencia reclamada. Es así que por las relatadas consideraciones y razonamientos, lo procedente a juicio de esta ponencia
y así es como se propone a este Pleno, confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 586, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Una vez más, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 40, diagonal 22 PL, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Finalizo mi intervención exponiendo a este Pleno el recurso de reclamación TOCA 4022 interpuesto por el autorizado del síndico municipal y del ayuntamiento, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso de origen en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso 4248 diagonal 21, en el que se tienen las autoridades por no contestando la respectiva demanda. Previo al abordaje de los 3 agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que hoy nos ocupa, relatando a ustedes algunos de sus antecedentes cronológicos relevantes. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la negativa por parte de las autoridades demandadas a escriturar un lote de terreno de un asentamiento humano dentro del municipio de Celaya, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la segunda sala de este tribunal, la cual el 19 de noviembre de 2021, en torno al tema materia del recurso, acordó tener al ayuntamiento y al síndico municipal, ambos de Celaya, Guanajuato, por no contestando en tiempo y legal forma la demanda de nulidad interpuesta en su contra. Inconforme con lo anterior, dichas autoridades encausadas interpusieron el recurso que hoy nos corresponde su resolución, su análisis y resolución. El agravio primero, quien resuelve lo considera fundado, atento a las siguientes consideraciones. En esencia señalan quienes recurren que, contrario a lo señalado por el magistrado de la segunda sala, contestaron la demanda en tiempo y forma, en virtud que ésta fue presentada dentro del término previsto en el artículo 279 del Código de la Materia por correo certificado con su respectivo acuse de recibo, al tener su domicilio fuera de la ciudad donde reside este tribunal, aduciendo las reclamantes que el 12 de noviembre de 2021 la oficina de correos estaba cerrada con motivo del Día del Cartero. Por ello, no fue recibida en esa fecha la contestación de demanda. En torno al tema materia de controversia, el primer tribunal colegiado del octavo circuito y el segundo tribunal colegiado de circuito del centro auxiliar de la cuarta región determinaron que cuando la oficina de la autoridad que funge como auxiliar de la Administración de Justicia para el depósito de promociones, en este caso el Servicio Postal Mexicano, no labora a pesar de ser un día hábil, en este caso para el Tribunal de Justicia Administrativa, como es el 12 de noviembre, por conmemorarse el Día Nacional del Cartero y yo empleado del Servicio Postal Mexicano, es inconcluso que el término debe prorrogarse al siguiente día hábil, atendiendo al principio de que no se deben computar por las partes los días inhábiles. Se comparte para lo anterior la tesis del rubro siguiente que me permito citar exclusivamente. Demanda de amparo directo contra sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, cuando el quejoso tenga su domicilio fuera de la población donde está la sede de la sala responsable y la oficina del Servicio Postal Mexicano, que funge como auxiliar de la Administración de Justicia para el depósito de promociones, no laboró en un día hábil para efectos de la ley de la materia, el término para su presentación debe prorrogarse el siguiente día hábil. Hasta aquí la cita. En esa tesitura
y partiendo de lo resuelto por los tribunales colegiados de circuito en comento, si de las constancias se desprende que tanto el ayuntamiento como el síndico municipal, ambos de Celaya, Guanajuato, se les notificó de manera personal el emplazamiento de la demanda de nulidad el 26 de octubre de 2021, surtiendo efectos el 27 del mismo mes y año, por ello, el término legal para contestar su demanda de nulidad empezó a correr el 28 de octubre, continuando el 29 de octubre, el 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11 de noviembre. Por lo que el término legal de 10 días hábiles para contestar la demanda ante este tribunal feneció el 16 de noviembre de 2021, exceptuándose los días 30 y 31 de octubre, 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2021, por corresponder a sábados y domingos, así como días inhábiles tanto para el Tribunal de Justicia Administrativa como el caso específico para el Servicio Postal Mexicano. Es así que las autoridades demandadas ingresaron su contestación por correo certificado con acuse de recibo el 16 de noviembre de 2021. Habida cuenta del cómputo anterior, se puede observar que las autoridades demandadas presentaron en tiempo su contestación en términos de lo dispuesto por el artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ello considerando que al tener su domicilio en Celaya, Guanajuato, fuera de la ciudad donde reside este órgano jurisdiccional, dicha autoridad tenía la posibilidad de enviarla mediante correo certificado con acuse de recibo, como aconteció en la especie, y se tendrá como fecha de presentación aquella en que fue depositada en el día hábil en la oficina de correos. Así, ante lo fundado del primer agravio del primero de los agravios esgrimidos por la reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es modificar el acuerdo recurrido para el efecto de que se tenga tanto el ayuntamiento como el síndico municipal, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso de origen, por contestando la demanda en tiempo y forma. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? Ante la omisión de comentarios, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 40, diagonal 22, PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Acto seguido, procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta segunda sala. Y en primer término, someto a consideración de este honorable pleno el recurso de reclamación TOCA 210, diagonal 21, PL, interpuesto por el actor en el proceso de origen en contra de la sentencia de 26 de marzo de 2021, dictada en el proceso administrativo PA 1647, diagonal Sala Especializada, diagonal 2020, por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, en el que se sobresee el proceso contencioso administrativo. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el aviso de adeudo de fecha 5 de agosto de 2020 con giro de agua tratada de uso industrial, emitido por el gerente de comercialización del sistema de agua potable y alcantarillado de León, identificado como Zapal, en el que se determina un crédito por la cantidad de 56,098 pesos 7 centavos. Segundo, en el considerando tercero de la sentencia recurrida, se decretó el sobreseimiento porque no se desprende plenamente la identidad entre el bien inmueble señalado en la escritura pública exhibida por la parte actora y el aviso de adeudo impugnado,
por lo cual no existe certeza jurídica respecto a que el acto impugnado se encuentra dirigido a la hora accionante como propietario del bien amparado en la referida escritura pública. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el actor en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en la contestación la autoridad reconoció el carácter de titular de la cuenta. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En principio se impone señalar que el aviso de adeudo impugnado respecto del inmueble en el que se presta el servicio público de referencia se consignó como domicilio Antonio Sánchez Herrera, 101B, Colonia Industrial SAM. En segundo lugar, es importante mencionar que la escritura pública de 27 de enero de 1993 se señala que la parte actora compra el bien inmueble ubicado en el lote de terreno número 1 de la manzana 1, ubicado en la calle Antonio Sánchez Herrera del fraccionamiento industrial San Jorge de la ciudad de León, Guanajuato. Asimismo, cabe enfatizar que el artículo 243, párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece que los actos o resoluciones emitidas por las autoridades municipales, con excepción de los actos del ayuntamiento, podrán ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado o los juzgados administrativos, cuando afecten el interés jurídico de los particulares. En ese sentido, el artículo 9, párrafo segundo del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Guanajuato dispone que el interesado es quien tiene un interés jurídico, mientras que el artículo 251, párrafo primero, fracción primera, inciso A, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que solo podrá intervenir en el proceso quien tenga interés jurídico. Conforme a los artículos transcritos en supralíneas, para la procedencia del juicio de nulidad es requisito sine qua non que el promovente cuente con interés jurídico y que acredite que el acto o resolución combatida afecta de modo cierto e inmediato su esfera de derechos. Sobre el particular, cabe enfatizar que en el proceso administrativo el interés jurídico es el derecho subjetivo tutelado a favor del accionante por una norma jurídica. En esa línea argumentativa, podemos concluir que el interés jurídico lo crea la titularidad de los derechos afectados por el acto impugnado. Entonces, para que proceda el proceso administrativo conforme a lo estipulado por los artículos señalados en supralíneas, es menester que en primer lugar la parte actora acredite que cuenta con interés jurídico, y para ello se requiere que antes de la emisión del acto combatido exista un derecho subjetivo que esté legalmente reconocido o protegido a su favor por un precepto jurídico o una ley o un reglamento o por un acto administrativo. Y en segundo lugar, que en autos del sumario se acredite una afectación a la esfera de derechos de la parte actora, aclarándose que una cosa es acreditar el acto combatido y otra demostrar el perjuicio que éste puede deparar al particular. Así pues, en materia de servicios públicos de agua potable, saneamiento y alcantarillado, drenaje, para efectos del proceso administrativo, tiene interés jurídico el propietario o el poseedor a cualquier título del inmueble. Lo anterior es así por ser el servicio de agua tratada, uso industrial, imprescindible para la salud y vida de los seres humanos, y porque de acuerdo a lo señalado en el acápite primero del artículo 232 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarilla y Saneamiento para el municipio de León, Guanajuato, el propietario y poseedor responden por los adeudos que se generan por la prestación de los referidos servicios. Bajo la tesitura de este artículo, la parte actora, a fin de acreditar su interés jurídico, se encuentra constreñida a demostrar en el proceso administrativo de origen su carácter de propietario o poseedor a cualquier título del inmueble para estar en aptitud de impugnar la ilegalidad del crédito fiscal por concepto de la prestación del servicio público anterreferido.
así como los recargos y el aviso de deudo al inmueble de mérito, en virtud de que el aviso de deudo impugnado no está dirigido en lo personal a la parte actora, ya que se señala como destinatario al propietario del inmueble. En esa medida, la parte actora, a fin de acreditar su interés jurídico, exhibe el original del documento denominado aviso de deudo y una copia certificada de la referida escritura pública de 27 de enero de 1993. La parte recurrente, mediante la referida escritura pública, celebró un contrato de compraventa para adquirir el lote de terreno 1 de la manzana 1, ubicado en la calle Antonio Sánchez Herrera del fraccionamiento industrial San Jorge de la ciudad de León, Guanajuato. De este modo, tenemos que la escritura pública descrita en supralíneas por sí sola no es la prueba idónea para acreditar la propiedad del inmueble ubicado en calle Antonio Sánchez Herrera número 101B de la colonia industrial SAM de León, Guanajuato, en virtud de que omitió aportar elementos de convicción tendentes a demostrar que sobre el referido lote se encuentra construido el inmueble donde se prestó el servicio de agua tratada de uso industrial, pues la idónea sería la prueba pericial. Lo anterior es así porque a simple vista no es posible determinar el número de lote ni la manzana del aludido fraccionamiento, de ahí que se requiere de un profesional con conocimientos en la materia a fin de que las identifique y, en su caso, concluya si el inmueble ubicado en calle Antonio Sánchez Herrera número 101B de la colonia industrial San de León, Guanajuato, se encuentra construido en el lote 1 de la manzana 1 de la referida calle y colonia. En estas condiciones no se encuentra acreditado que la parte actora sufra de manera directa e inmediata una afectación en su esfera jurídica, pues como quedó apuntado, no se tiene la certeza de que el bien inmueble descrito en la citada escritura pública de compraventa y el externado en el documento denominado aviso de deudo se trate del mismo inmueble. Es de resaltarse que, contrariamente a lo soberano por la parte recurrente, el interés jurídico no puede presumirse, sino que el promovente debe acreditarlo fehacientemente en atención a que el proceso administrativo no se tramita de manera oficiosa, ya que opera el principio de instancia de parte agraviada, según lo señalado por el artículo 243, segundo capítulo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y en el mismo sentido, el artículo 251 del mismo ordenamiento legal prevé que solo puede intervenir en el proceso quien tenga interés jurídico. De ahí la necesidad de acreditar plenamente el interés jurídico para que este tribunal esté en posibilidad de decretar la nulidad en forma particularizada del acto impugnado, en términos del artículo 298 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, que establece que la sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, acciones, excepciones y defensas, materia del proceso administrativo, situación que en este caso no se podría satisfacer si el interés del promovente de la acción de nulidad tan solo fuese presuntivo. Por todo lo anterior, le asiste la razón al magistrado acuo al determinar la actualización de la hipótesis jurídica prevista en la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, y al no acreditarse que el acto impugnado afecta a los intereses jurídicos del actor y, por ende, la declaración de sobreseimiento en el proceso administrativo primigenio, según lo previsto en la fracción segunda del artículo 262 del mismo código. En consecuencia, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrada y magistrados. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y, en caso de estar de acuerdo con su sentido,
sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. La ponencia del TOCA 210 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. Continuando con las ponencias correspondientes a esta segunda sala, ahora someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 593/21 PL, interpuesto por el autorizado del inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, demandado en la instancia de origen en contra de la sentencia de 28 de septiembre de 2021, dictada en el proceso administrativo 2075, tercera sala, 20, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se decreta la nulidad total del acto impugnado y se reconocen los derechos que solicite el actor. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción de fecha 4 de octubre de 2020, de la cual derivó una multa por la cantidad de 4,170 pesos. Segundo, en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad, y en su sexto, considerando, se condenó a la autoridad a la devolución del pago de lo indebido, más actualizaciones e intereses. Estos últimos de conformidad con el artículo 41, párrafo quinto del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, demandado en instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte inconforme en esencia alega que la sentencia recurrida es ilegal, ya que conforme al artículo 41, primer párrafo del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, los intereses se calcularán a partir del día siguiente del vencimiento del plazo que tiene la autoridad para efectuar la devolución del pago de lo indebido, previsto en el artículo 40 de dicho código. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. El primer párrafo del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato señala que cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido y la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo 40, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente de su vencimiento de dicho plazo, conforme a la tasa prevista en el artículo 38 del referido código, que se aplicará sobre la devolución actualizada. El quinto párrafo del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato señala que cuando no se haya presentado la solicitud de devolución de pago de lo indebido y la devolución se efectúe en cumplimiento de una resolución emitida en un recurso administrativo o en una sentencia en un proceso administrativo, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos. Por los pagos posteriores se calculan los intereses que serán a partir de que se efectúe el pago. Dentro de este marco legal tenemos que en autos del proceso de origen no habrá ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, que acredita que la parte actora solicitó la devolución de la cantidad de 4,170 pesos que pagó con motivo de la multa que se le impuso por la infracción impugnada.
según los comprobantes de pago anexados a la demanda. En este contexto, tenemos que en el presente caso no es aplicable el primer párrafo del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, ya que no solicitó la devolución del crédito fiscal de referencia. Por otra parte, al presente caso le resulta aplicable el quinto párrafo del artículo 41 del citado Código Fiscal, ya que la devolución deviene de una nulidad decretada en la sentencia recurrida. Con base en lo anterior, se concluye que en el caso sí procede el pago de intereses porque se actualiza el supuesto previsto en el quinto párrafo del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, ya que por la comisión de la falta administrativa sentada en el acta de infracción de fecha 4 de octubre de 2020, se impuso a la parte actora una sanción económica por la cantidad de 4,170 pesos, la cual pagó el 14 de octubre de 2020, según el comprobante de pago anexado a la demanda, y en contra de la determinación de la falta administrativa, se promovió el proceso de origen en donde se decretó su nulidad total. Así pues, como el pago efectuado resultó indebido al decretarse la nulidad total del acto impugnado, entonces es correcto que la Sala de Origen a la parte justiciable le haya reconocido el derecho al pago de intereses a partir de que se interpuso la demanda de nulidad respectiva y a la autoridad demandada la haya condenado al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. En consecuencia, ante lo infundado de este concepto de disenso expresado en el recurso de reclamación, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrada, magistrados. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 593, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 520, diagonal 21 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala inicia con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 520, diagonal 21, interpuesto por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León en contra del acuerdo de 17 de septiembre de 2021 dictado por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 3527, diagonal 2021, en la parte en la cual se otorgó a la actora la suspensión que solicitó. A modo de introducción, referiré que el proceso de origen se promovió en contra de la construcción de un registro para la medición de descargas de agua residual en la entrada al domicilio de la actora, y en el acuerdo materia de este recurso se concedió la suspensión para que tal registro no fuera construido. En su expresión de agravio, la autoridad ahora recurrente sostiene que no debió concederse la suspensión porque contraviene diversas disposiciones del reglamento de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento para el municipio de León, las cuales establecen la obligación de la actora de registrar y contratar el servicio público de alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición final de aguas residuales, así como cumplir con los parámetros y medición de dichas descargas, más aún cuando se trata del desarrollo de una actividad industrial, como en el caso.
Asevera que las disposiciones mencionadas contienen acciones de orden público porque se establecen para proteger el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo íntegro y bienestar de los habitantes del municipio de León a un desarrollo sustentable, a fin de preservar y restaurar y proteger al ambiente, así como garantizar el derecho humano al agua y la salud contenidos en la Constitución Federal. En este orden de ideas, la autoridad sostiene que debe prevalecer el interés de la sociedad por encima del interés particular, ya que la suspensión causa perjuicios mayores que los que pretende evitar, pues impide que el sistema de agua potable y alcantarillado de León ejerza sus atribuciones de verificación con el objeto de garantizar el respeto de los parámetros establecidos en la norma respecto a los contaminantes vertidos en la red por la industria. Tales argumentos son fundados. De acuerdo con el artículo 1, fracciones 4ª, 5ª y 6ª del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León, algunos de los objetivos de ese cuerpo normativo son: establecer las normas necesarias para garantizar la calidad, cantidad, equidad y continuidad de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillados, saneamiento, tratamiento, reuso y disposición final de aguas residuales a la población en forma autosuficiente y sustentable, garantizando gradualmente el acceso, disposición y tratamiento de agua potable para consumo personal, doméstico, comercial e industrial en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, respetando el derecho humano al agua. Regular el uso de la red de alcantarillado sanitario en las descargas de aguas residuales diversas a las de uso doméstico. Establecer los límites máximos permisibles de contaminantes de las aguas residuales, así como las condiciones particulares de descarga, a fin de prevenir y controlar la contaminación de las aguas de conformidad con la normatividad legal aplicable. Para la consecución de los objetivos mencionados, el artículo 188, segundo párrafo del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León establece que los clientes que reciban los servicios de descargas residuales no domésticas tendrán la obligación de instalar los dispositivos de medición correspondientes y, en caso de omisión, lo hará el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. Tal disposición es congruente con el derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la persona, previsto en el artículo 4 de la Constitución Federal, que tiene como obligación correlativa para el Estado garantizar su efectividad con normas y actos que tiendan a protegerlo, incluso con medidas que restrinjan algunas actividades de las personas en aras del bien colectivo. En este contexto, es evidente que la falta de dispositivos de medición de las descargas residuales no domésticas repercute en la salud y el bienestar de las personas que habitan en el municipio de León, porque impide a la autoridad implementar las medidas necesarias a fin de prevenir y controlar la contaminación de las aguas. Por ello, el Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León impone a la autoridad administrativa la obligación de instalar tales dispositivos cuando las personas obligadas a ello no lo hagan. Así pues, en el caso, el orden público se presenta como el debido respeto a la norma, que impone la obligación de instalar los dispositivos de medición de las descargas de aguas residuales diversas a las de uso doméstico, ya que la sociedad está interesada en que las autoridades lleven a cabo las acciones que prevé el Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León, a fin de prevenir y controlar la contaminación de las aguas que genera las descargas residuales no domésticas, pues es la sociedad la que resentirá dicha acción. Cabe resaltar que del análisis a las constancias que obran en el expediente se desprende que los trabajos de construcción de los registros de medición materia del proceso de origen no se están llevando a cabo en el domicilio de la actora, sino sobre la vía pública. También es importante resaltar que no existe evidencia de que las aguas residuales descargadas del domicilio de la actora a la red pública sean de tipo doméstico, ya que ello la relevaría de la obligación de contar con dispositivos de medición, pues esta solo se exige para las descargas residuales no domésticas. Además, precisamente porque la obligación de contar con dispositivos de medición solo se exige para las descargas residuales no domésticas, la construcción de los dispositivos de medición no depararía perjuicio alguno a la actora si de su domicilio solo se descargan aguas residuales domésticas, así que la medida cautelar es innecesaria. En este contexto,
Es evidente que la concesión de la medida cautelar para que no se construya el registro para la medición de descargas de aguas residuales no domésticas causa un evidente perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, porque evitaría que las autoridades administrativas lleven a cabo las acciones previstas en el reglamento de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento para el municipio de León, a fin de prevenir y controlar la contaminación de las aguas que generan las descargas residuales no domésticas. Por tanto, esta ponencia propone modificar el acuerdo recurrido únicamente la parte en que se otorgó la suspensión y negar la medida cautelar. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? Ante la ausencia de comentario y no existiendo, ante la ausencia de comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con sus sentidos, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 520/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal para el desarrollo del TOCA 548/21 PL, listado como 9º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias. Finalizo con la exposición del proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 548/21, interpuesto por el actor en el proceso administrativo 85/2021, en contra del acuerdo de 29 de septiembre de 2021, dictado por el magistrado de la sala especializada en la parte en que se desecharon algunas de las pruebas que ofreció. Como introducción referiré que la hora recurrente promovió el proceso de origen en contra de la resolución en la cual se determinó su responsabilidad administrativa como médico general y se le impuso una sanción económica. En su demanda, el promovente ofreció diversas pruebas documentales, la presuncional así como la instrumental. Sin embargo, en el acuerdo materia de este recurso, la sala únicamente admitió las documentales consistentes en los originales de la resolución impugnada y su constancia de notificación, y desechó el resto de los medios de convicción. Ahora bien, en su expresión de agravios, el recurrente sostiene que la decisión de desechar algunas de las pruebas que ofreció lo deja en estado de indefensión, porque se le niega la posibilidad de desvirtuar la responsabilidad administrativa que se le imputa, así como el supuesto daño patrimonial. Además, refiere que el artículo 265, fracción octava del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establece su derecho a ofrecer las pruebas que considere necesarias y no limita a las que se hayan aportado al procedimiento de responsabilidad administrativa. El planteamiento anterior es infundado. De acuerdo con los artículos 46 y 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en el proceso administrativo rige el principio de máxima apertura probatoria, el cual se encuentra acotado por el principio de economía procesal al proscribir la admisión de pruebas que sean innecesarias. Luego, para determinar si una prueba es innecesaria, es preciso definir si con ella se pretende demostrar algún aspecto materia del proceso administrativo, y para ello es menester tomar como punto de referencia que la finalidad del proceso administrativo es determinar si el acto o resolución que se impugne cumple con los elementos y requisitos de validez establecidos en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Ahora, tratándose del procedimiento de responsabilidad administrativa previsto tanto en la abrogada como en la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas, uno de sus principales objetivos es que la persona imputada ofrezca las pruebas que considere pertinentes para desvirtuar los hechos y la falta que se le atribuyan, de tal manera que la autoridad resolutora, con base en todo el material probatorio que haya sido aportado al procedimiento, determine si se acreditó o no la falta administrativa que se haya imputado. En ese tenor, cuando se impugne una resolución
con la que haya concluido el procedimiento de responsabilidad administrativa, las pruebas que la parte actora aporte al proceso administrativo con la finalidad de desvirtuar la imputación en su contra serán innecesarias porque debieron ser aportadas dentro del procedimiento administrativo. Así pues, como en la demanda de origen, el ahora recurrente ofreció la prueba documental consistente en una guía de referencia rápida, diagnóstico y tratamiento con el propósito de desvirtuar la responsabilidad administrativa que se le imputó, así como el supuesto daño patrimonial, entonces es una prueba innecesaria. Por ende, fue correcta la decisión de la sala de desecharla. Finalmente, el recurrente alega que las pruebas que ofreció como instrumentales en realidad son documentales que obran en el expediente médico de la paciente. Señala que el Poder Judicial de la Federación ha establecido que no existe propiamente el instrumental de actuaciones, pues es el nombre que en la práctica se da a las pruebas recabadas en un juicio. En ese tenor, asevera que la sala está obligada a tomar en cuenta las constancias que obren en el expediente respectivo, para lo cual es necesario que se admitan. Tal planteamiento es infundado. Lo anterior es así, en primer lugar, porque la prueba instrumental no está reconocida en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, así que no debe ser admitida. No obstante lo anterior, es cierto que la prueba instrumental es el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un juicio, es decir, las actuaciones que constituyen las constancias que obran en el expediente. De manera que, aun cuando el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa no establezca expresamente la prueba instrumental, lo cierto es que las salas de este tribunal están obligadas a analizar todas las constancias que obren en el expediente, siempre y cuando hayan sido aportadas conforme a las reglas establecidas en el citado Código. Ahora bien, de las constancias que integran el procedimiento de responsabilidad administrativa, se desprende que dentro de ese expediente obran las pruebas que fueron rechazadas en el acuerdo recurrido, así que no era necesario que la hora recurrente las ofreciera en el proceso de origen, puesto que, como ya se explicó, el análisis de la legalidad de la resolución impugnada en el proceso se realizará en función del material probatorio que ya fue aportado al procedimiento administrativo. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la sala especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 548, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 628, diagonal 21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Muy buen día de nueva cuenta, magistrada, magistrado, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 628, diagonal 21, interpuesto por la parte actora del proceso de origen por conductos autorizados en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 4599, diagonal 21, en el cual se determinó que no había lugar a admitir la prueba de informes. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora del proceso de origen impugnó a través del juicio de nulidad el adeudo de 60 meses por consumo y la suspensión del servicio. En su libelo inicial, la accionante ofreció la prueba de informes. En acuerdo, en relación a la prueba de informes, la primera sala determinó que no había lugar a admitir dicha prueba, inconforme con el acuerdo emitido. La parte actora en la instancia de origen por conductos autorizados interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve.
Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para modificar o revocar el acuerdo recurrido. La parte recurrente alega en términos generales que la decisión del magistrado con la cual se determinó que no había lugar a admitir la prueba de informes fue desacertada. Argumenta la actora, en esencia, que no procedía a desechar las pruebas de informe ofrecidas desde su escrito de demanda, en virtud de que se advierte claramente que se trata de informes y no de documentales, como lo señaló la Sala en el auto recurrido, y únicamente se había indicado que debía remitir la documentación que soporta su dicho. Insiste la inconforme que al tratarse de pruebas de informes no se requería que se acreditara que previamente se había solicitado, pues bastaba con que se anunciaran y se indicaran con claridad a la persona o autoridad que debía rendirle la información que se pretendía para que fuera admitida, ya que para la prueba de informes no existe limitante de informar únicamente sobre hechos diversos a los documentos, existiendo libertad de que se comunique respecto de todo aquello que tenga que ver con los hechos en controversia, incluido aquellas documentales de las cuales el informe en su existencia contribuye para llegar a la verdad de los hechos. Por lo que el magistrado ha percibido limitadamente el informe que debe rendir la autoridad, al considerar que no se puede comunicar lo relativo a documentales. Pues bien, tal argumento de mérito a juicio de esta ponencia resulta ineficaz. Se explica. De conformidad con el artículo 46 del Código de la Materia, en el proceso se admitirán toda clase de pruebas que tengan relación con los hechos controvertidos, excepto la confesional, mediante absolución de posiciones de la autoridad. Asimismo, el artículo 54 de este mismo ordenamiento se desprende que solo se podrán rechazar aquellas pruebas que no fueran ofrecidas conforme a derecho, que no tengan relación con el fondo del asunto o sean innecesarias. En ese sentido, la facultad de que gozan todas las partes para ofrecer pruebas no es plena, sino que está limitada o supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos, como serían aquellas pruebas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho. Por tanto, si alguna de las partes del proceso ofrece una prueba que no satisfaga ese requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho, y en esa hipótesis el juzgador no está obligado a admitirla, sino que desde su anuncio debe desecharla, sin esperar que para ello se llegue hasta la celebración de la audiencia correspondiente. En la especie no se relató en los antecedentes narrados en este fallo, se advierte que la Sala determinó no ha lugar a admitir la prueba de informes dirigidas al ZAPAL, ello en virtud de que sostuvo la Sala que el elemento probatorio ofrecido tiene la naturaleza de una prueba documental sujeta a las reglas que para tal efecto establece el título 7, capítulo 3 del libro primero del Código de la Materia. Además, no acredita que haya solicitado dichos documentos a la autoridad con por lo menos 5 días de anticipación a la presentación del escrito inicial de demanda, o que no hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentran a su disposición. Ahora bien, como se adelantó, fue correcto el argumento que dio la Sala para desechar la prueba, debido a que la prueba ofrecida tiene la naturaleza de la prueba documental, por lo que debió ser ofrecida sujeta a las reglas previstas por el artículo 82 del Código de la Materia. El 113 del Código explica las pruebas de informe se ofrecerá pidiendo al juzgador que solicite a cualquier autoridad administrativa comunique por escrito sobre los hechos que haya conocido, deba conocer o se presuma fundadamente conoce con motivo durante el desempeño de sus funciones, expidiendo de todo ello constancia, además de proporcionar copias o documentos que deriven de sus libros, registros, archivos o expedientes que estén relacionados con los hechos controvertidos. Cuando lo que se pretende es que la autoridad haga el conocimiento del juzgador algún suceso o circunstancia hasta ese momento desconocida por las partes, pero la que se puede dar noticia en razón de su competencia además, resulta relevante para la resolución del asunto. En este caso será una prueba de informes. En el caso se recuerda que en la demanda de nulidad la recurrente ofertó el informe a cargo del ZAPAL para que se proporcionara información. Si al ofertar el medio de prueba que la parte recurrente denominó informe de autoridad no trató de acreditar hechos o circunstancias que ignoraba, pues el accionante tenía conocimiento de esa información que se encontraba en poder de la autoridad, pues ésta versó en certificaciones, acuerdos, actas, reportes y constancias, por lo que es inconcuso que independientemente de la denominación que le haya dado, se estaba en presencia de una prueba documental.
cuyo ofrecimiento y desahogo se ciña a lo establecido por el 82 del Código. Cabe destacar que si bien es cierto el citado artículo 113 del Código, que prevé la prueba de informe, se desprende que la autoridad administrativa remitirá la documentación que soporta su dicho en el caso particular para que se tratara una prueba de informes en lugar de una documental, el oferente debía condicionar esa remisión a que existiera la prueba, es decir, la parte recurrente debió ofrecer los informes para que el ZAPAL informara si existía o no las certificaciones, acuerdos, actas, reportes y constancias descritas, y de existir remitirá los documentos que lo acreditaran o, en su caso, copias correspondientes, lo que hubiera implicado que la parte actora no tuviera conocimiento de lo que pretendía se informara. Antes bien, que no lo sabía, ya que la documentación que soportara el dicho de la autoridad, pues hubiera estado condicionada a que existiera. Los argumentos anteriores se proponen a manera de ejemplo con la única finalidad de evidenciar el ejercicio argumentativo que la parte recurrente debía desplegar a fin de que la sala estuviera en condiciones de analizar los méritos legales para la admisión de la prueba de informes ofrecida. Sin embargo, la parte actora no ofertó la aludida prueba en los términos referidos, por lo cual sí fue correcta la decisión del magistrado acuo con respecto a que la parte accionante en el proceso de origen, a efecto de admitir las pruebas ofrecidas, debía acompañar su escrito de demanda la solicitud debidamente presentada para la expedición de los documentos referidos, por lo menos con 5 días antes de la presentación del escrito que las ofrezca, y en el caso de la demanda, tal como lo prevé el artículo 82 del Código. No pasa inadvertido para esta ponencia que, de conformidad con el artículo 50 del Código, contempla que la autoridad, en este caso la sala, podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos o acordar la exhibición de cualquier documento, siempre que se estime necesario y sea conducente para conocimiento de la verdad. Empero, el contenido del citado artículo no entra en una obligación procesal inexcusable, sino una potestad de los magistrados del tribunal. De ahí que concluyó la facultad de ordenar la práctica de las referidas diligencias no entraña una obligación, sino una potestad de los magistrados, que puedan hacer uso libremente sin llegar al extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento de pruebas, pues ello contravendría los principios de equilibrio procesal e igualdad de las partes que deben observarse en todo litigio, ya que no debe perderse de vista que en el juicio contencioso administrativo prevalece el principio de estricto derecho. Por tanto, la sala no estaba compelida a oficiosamente admitir dicha prueba. No obstante, se precisa que la sala de origen tiene plena jurisdicción para acordar lo conducente en términos del artículo 50 del referido Código. De conformidad con el artículo 55 del Código y la jurisprudencia 16 del 2018, del rubro hechos notorios, tienen ese carácter las versiones electrónicas de las sentencias almacenadas y capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Eso en relación a que viene como apoyo la versión pública de la resolución del 4 de octubre del 2018 dictada por el primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito dentro del Juicio de Amparo Directo Administrativo 408-2018 a manera de precedente. Concluyo de esta manera. Por las consideraciones señaladas con antelación, se estima que lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar el acuerdo emitido por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 628/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz
al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 636/21 PL, listado como 11º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 636/21, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 4082, en el cual se decretó no al lugar a admitir una prueba ofrecida por la parte accionante en su escrito de demanda. Se comparten algunos antecedentes en este resumen. La actora promovió el proceso de origen en contra de la resolución, donde se declara, entre otras cosas, que no se puede realizar modificación de manera unilateral en el padrón del impuesto predial sin las pruebas idóneas con las cuales se acredita el cambio titular en definitiva y las características del inmueble en cuestión. La actora ofreció, entre otras, la prueba documental. Respecto a dicha probanza, el magistrado mediante auto determinó no lugar a admitirla en los términos que lo ofreció, así como tampoco había lugar a que la sala se allegara de la misma, ello atento a que se trata de documental que se encuentra legalmente a su libre disposición, al poder obtener la devolución de la misma o copia certificada por ser quien dirigió la petición a la dependencia señalada. Indicó la sala que la actora no acredita que haya presentado una solicitud ante la autoridad en los términos previstos por el código de la materia. Inconforme con el sentido del acuerdo, la actora en la instancia de origen interpuso el recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para modificar o revocar el acuerdo recurrido o las partes inconformes arguye, en términos generales, que la sala de manera desacertada determinó no admitir la prueba ofrecida en virtud de que expone la recurrente los elementos probatorios ofrecidos en el escrito de demanda, si fueron ofrecidos conforme a derecho y de acuerdo a lo establecido por el código de la materia. Argumenta en esencia que de conformidad con el 50 del código, la autoridad podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos o acordar la exhibición de cualquier documento, siempre que se estime necesario y sea conducente para el conocimiento de la verdad. Pues bien, tales motivos de disenso a juicio de esa ponencia resultan esencialmente ineficaces, como se plasmó en los antecedentes señalados en este fallo, que la sala determinó la no admisión de las pruebas. Tales elementos probatorios no fueron admitidos conforme al artículo 54 del Código, ya que no fueron ofrecidas conforme a derecho, sostuvo el relator. Pues bien, para justificar este razonamiento, indicó la sala que la parte actora estuvo en condiciones de solicitar tales documentos por lo menos 5 días antes, y no acredita pues haberla solicitado. Tal decisión a juicio de esta ponencia es jurídicamente correcta. En este contexto, dado que en la especie la parte actora se encuentra en la excepción de la regla general precisada supralíneas, entonces en el caso concreto, sí fue correcta la decisión del magistrado acuo con respecto a que la parte accionante en el proceso de origen, a efecto de admitir las pruebas ofrecidas referidas en este párrafo, debió acompañar a su escrito de demanda a la solicitud debidamente presentada para la expedición de los documentos referidos en los términos citados por el artículo 82 del Código. Dicho criterio se constituye como una regla general vigente. Sin embargo, en el caso particular, la recurrente actora en la instancia de origen no manifiesta argumento alguno con respecto a si existe o no en la norma impedimento a fin de determinar si al lugar o no acordar favorablemente la solicitud de la parte interesada. Lo anterior, puesto que dichas cargas o conductas procesales que son exigidas muchas veces por las normas garantizan el debido proceso y el principio de igualdad entre las partes. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una disposición normativa que impone a la parte que pretende ofrecer una prueba documental sin exhibirla materialmente a agotar primeramente sus posibilidades de acceder a ella previo solicitar que el tribunal lo haga, carga que está totalmente justificada cada vez que el juzgador no puede excusar a una parte de cumplir con los formalismos que impongan las normas para el ofrecimiento de pruebas, puesto que estaría privilegiándose en perjuicio de la igualdad que debe existir entre las mismas como principio rector del proceso. Añadió la parte interesada en demostrar qué punto de hecho debe aportar las pruebas conducentes y gestionar su preparación y desahogo, pues en ella recae tal carga procesal sin que sea obvio lo anterior que el último párrafo del derogado 230 del Código Fiscal de la Federación y el 41 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo prevean
que el magistrado instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento relacionado con los hechos controvertidos u ordenar la práctica de cualquier diligencia, pues la facultad de llevar a cabo diligencias para mejor proveer contenida en los citados preceptos debe entenderse con la potestad del magistrado para ampliar las diligencias probatorias previamente ofrecidas por las partes y desahogadas durante la instrucción cuando considere que existen situaciones dudosas, imprecisas o insuficientes que en dichas probanzas, por lo que tales ampliaciones resulten indispensables para el conocimiento de la verdad sobre los puntos en litigio. De ahí que concluyó la facultad de ordenar la práctica de las referidas diligencias no entraña una obligación, sino una potestad de la que el magistrado pueda hacer uso libre, sin llegar al extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento de pruebas. Dichas consideraciones que se citan en el máximo tribunal son aplicables por analogía al caso concreto, de ahí que adversamente a lo aducido por la recurrente, esas facultades que se contemplan en el 50 de nuestro código no entrañan una obligación procesal inexcusable, sino que se insiste, son potestades para los magistrados de ese tribunal de las que pueda hacerse un uso libremente cuando lo considere indispensable para la solución del asunto. De ahí que, contrariamente a lo planteado con motivo de disenso en estudio, la sala no estaba compelida a oficiosamente admitir la prueba documental con fundamento en el artículo citado por la parte recurrente. No obstante ello, se precisa que la sala de origen tiene plena jurisdicción para estimar lo conveniente a llegar al proceso de origen las documentales referidas con anterioridad de conformidad con lo previsto por el 50 del Código, citado anteriormente. Sin embargo, dicha facultad debe ejercerla antes de la verificación de la audiencia final de juicio, pues una vez que este acto procesal se efectúa y hasta antes de que se dicte sentencia, el tribunal solo puede admitir los documentos previstos por el 83 del Código. Como apoyo a la decisión asumida por esta ponencia, se invoca la versión pública de la resolución dictada por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, dentro del juicio de amparo directo administrativo 408 del 2018. Termino. Por las consideraciones señaladas con antelación, se estima que lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo emitido por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 636/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 532/21 PL, listado como 12º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general. Procedan a sus términos. Este recurso de reclamación 532/21 fue interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 13 de agosto de 2021 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número 2967, tercera sala, 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 13 de agosto de 2021, la tercera sala de este órgano jurisdiccional negó otorgar la suspensión solicitada a efecto de que se le devolviera al actor la placa del automóvil sobre el que recayó la infracción de tránsito. Inconforme con el acuerdo de Marras, la parte actora interpuso recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente argumenta que se le debió haber concedido la suspensión solicitada a efecto de que se le devolviera la placa del vehículo infraccionado, es infundado, atentos a lo siguiente. Acorde a lo dispuesto por los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la figura jurídica de la suspensión es una providencia cautelar esencial en el proceso administrativo, cuyo fin es la protección de un derecho en razón de un daño ya producido o de inminente producción.
mientras dura la tramitación del juicio. Para determinar la procedencia de la suspensión, la autoridad jurisdiccional debe tomar en consideración, entre otros elementos, los siguientes: que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en términos generales que se causa perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión del acto reclamado se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le provoque un daño que de otra manera no resentiría. Por otra parte, el respeto al orden público se manifiesta como el acatamiento de las reglas de conducta de carácter general que versan y regulan el funcionamiento de las actividades y servicios susceptibles de causar un impacto en el entorno y en consecuencia en los individuos que integran la comunidad. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia intitulada Suspensión, nociones de orden público y de interés social para los efectos de el orden público en el presente asunto se presenta como el debido respeto a la norma que regula la movilidad y el tránsito vehicular, otorgando certeza tanto a autoridades como a ciudadanos sobre la legalidad de la tenencia de los medios de transporte. Así, instrumentos legales como las placas vehiculares, tarjetas de circulación y licencia de conducir son pruebas indubitables de la posesión legal de un vehículo sobre quien es responsable del mismo y la pericia que tiene un conductor para conducir. Por ello, dichos documentos solo podrán regresarse a quienes acrediten tener derecho a ello. Y ya que en la instancia del proceso en que fue requerida la placa, ya que en este proceso no obran datos suficientes para concluir que el solicitante estaba legitimado para recibirla, la Sala Q actuó apegada a derecho cuando concluyó negar la medida cautelar con los efectos solicitados. Lo anterior no implica que en el trámite del proceso no se acredite quién es el titular de la placa vehicular en cuestión o a quién iba dirigida la infracción, extremos que habrán de esclarecerse en la sentencia y debatirse a través de los recursos o medios de impugnación atingentes. De ahí lo infundado del agravio. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo recorrido. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de su honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 532/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 30/22 PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Procedo, presidente. Se toca 30/22. Fue interpuesto por el autorizado de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 26 de noviembre de 2021 por la segunda sala dentro del proceso administrativo número 2226, diagonal segunda sala, diagonal 20. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 26 de abril de 2021, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de la boleta de infracción de fecha 14 de octubre de 2020, la calificación de la infracción mediante la cual se determinó una multa por la cantidad de 24,760.80 pesos. El asunto fue turnado a la segunda sala y en resolución de 26 de noviembre de 2021 se decretó la nulidad del acto impugnado y se condenó a la autoridad a la devolución del pago del erogado con motivo de la infracción con sus intereses respectivos. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recursos de reclamación. El agravio, donde argumenta que la condena al pago de intereses es ilegal, es infundado. Atentos a lo siguiente. El artículo 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato conmina al juzgador a plasmar en sus sentencias la litis del proceso, la valoración de los elementos de convicción, los preceptos legales que apoyen su determinación y los puntos resolutivos.
En este sentido, la Sala Q refirió como uno de los fundamentos legales en los que se sustentó la sentencia que se recurre el artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Las hipótesis jurídicas que contempla el artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato son las siguientes. 1. No se presenta una solicitud de devolución del pago de lo indebido, sino que la misma se efectúa en cumplimiento a la resolución de un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. 2. De resultar una sentencia favorable al particular, la autoridad deberá pagar intereses. Y 3. Esos intereses se calculan a partir de que se impuso dicho recurso o, en su caso, la demanda. Resulta evidente que el punto o el párrafo tercero de los que acabo de leer es el aplicable al caso concreto. Nos encontramos ante un asunto donde la devolución del pago de lo indebido proviene de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, por lo que resulta evidente que es aplicable el párrafo tercero del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, siendo adecuada la determinación de la Sala Q al condenar a la autoridad al pago de intereses a partir de la fecha en que se presentó la demanda que dio origen al proceso administrativo 2226, segunda sala, 20. Donde la ley es clara, no hay que distinguir, nos dice un principio general de derecho. Si la norma aplicable al caso concreto, siendo esta el multicitado Código Fiscal, regula de manera implícita que se deban de pagar intereses computados a partir de la presentación de la demanda. Cuando la devolución proceda en una sentencia de un órgano jurisdiccional, es entonces claro que la sala procedió conforme a derecho al determinar la condena correspondiente. En ese sentido, el agravio planteado por la autoridad es infundado y lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la sala de origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. A favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 30 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 41 diagonal 22 PL, listado como 14º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Culmino mi intervención con la exposición de este TOCA 41 diagonal 22, que fue interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 19 de noviembre de 2021 por la segunda sala dentro del proceso administrativo 4848, diagonal segunda sala, diagonal 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 19 de noviembre de 2021, la segunda sala de este órgano jurisdiccional negó otorgar la suspensión solicitada a efecto de que le sean pagadas por adelantado algunas prestaciones como el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Inconforme con el acuerdo referido, la parte actora interpuso recurso de reclamación. El agravio donde el recurrente argumenta que se le debió haber concedido la suspensión solicitada es infundado, atentos a lo siguiente, acorde con lo previsto por los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Para el Estado y los municipios de Guanajuato, la figura jurídica de la suspensión es una providencia cautelar esencial en el proceso administrativo, cuyo fin es la protección de un derecho en razón de un daño ya producido o de una inminente producción mientras dura la tramitación del juicio. En efecto, el objeto de esta medida cautelar es mantener las cosas en el estado en que se encuentran en tanto no haya causado ejecutoria la sentencia. Esto es, la suspensión es un instrumento procesal que impide que los efectos que conlleva el acto impugnado se realicen plenamente. Por ejemplo, se otorga la suspensión que tiene por objeto que no se ejecute la orden de clausura de una negociación comercial. Y en el caso de la suspensión con efectos restitutorios, el efecto de esta medida es retrotraer los hechos al momento en que se encontraban antes de la ejecución del acto de autoridad. Por ejemplo, ya se llevó a cabo la orden de clausura de una negociación comercial y el juzgador ordena que los sellos se levanten en tanto se tramita el proceso administrativo y hasta que la sentencia cause ejecutoria.
Como se puede observar de los párrafos anteriores, la suspensión guarda una íntima relación con el acto impugnado, impidiendo que el mismo surta plenamente sus efectos en perjuicio del ciudadano. Ahora bien, la suspensión no puede concederse a efecto de que se le paguen prestaciones económicas al actor con motivo de su presunto cese ilegal. La medida cautelar de la suspensión implica paralizar el actuar de la autoridad administrativa o, como se vio previamente, retrotraer esa actividad administrativa al estado en que se encontraban las cosas antes de actuar la autoridad. Empero, la medida de suspensión no implica condenar a la autoridad a llevar a cabo una actividad, ello sería contrario a su naturaleza jurídica. Máxime que el pago de prestaciones económicas es una circunstancia que se analiza en el fondo del asunto, en sentencia. Una vez que el juzgador se pronuncie sobre la legalidad del acto impugnado, valorará lo relativo al reconocimiento del derecho y condena de prestaciones económicas, analizando las acciones y pretensiones deducidas en la demanda y las excepciones expuestas en el escrito de contestación. Adelantarse en el pago de las prestaciones económicas, además de no ser uno de los efectos de la medida cautelar de la suspensión, implica prejuzgar sobre la materia de la litis. De ahí que la determinación del magistrado, al no conceder la suspensión, se encuentra pegada a derecho. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 41, diagonal 22 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que fue promovida excitativa de justicia dentro de los autos que integran el proceso administrativo 2063 del 2020 por las autoridades demandadas. Derivado de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada y se encuentra en vías de notificación a las partes. Ello así, en el sentido de solicitar a la sala correspondiente que rinda el informe sobre la materia de la misma. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo comentario alguno, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Continúe, por favor, señora secretaria general. Gracias, magistrado presidente. En tal sentido, informo como segundo y último asunto general que fue remitida para efecto de opinión jurídica la iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en la parte que corresponde al primero, segundo, sexto y noveno de los ordenamientos. En ese sentido, fue remitida por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción decimosexta de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica,
a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 10 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 13:09. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente, buen día.